No me están oyendo. Ahí me están oyendo, ahí me oyen. Sí, ahorita sí. Ya, hace un momento, disculpen, Igual. estaba con el micrófono apagado, yo estaba convencido de que estaba prendido. Bueno, les comento, vuelvo a repetir lo que estaba diciendo hace un momento. Hoy vamos a ver unos tres temas que son el presupuesto, el cronograma de actividades y también voy a darles un ejemplo de un cuestionario en donde están las preguntas planteadas de una manera correcta e incorrecta que se debe tomar en cuenta para la validación del cuestionario o del instrumento de investigación. Y en cuanto ha habido un pedido de parte de sus compañeros, ¿no? de los otros paralelos, de que se les hace difícil que los profesores le estén colaborando para la validación, que en esto por lo menos 4. Entonces, vamos a asumir que por lo menos 2 se puedan servir entre ustedes, ¿no? O sea que entre compañeros se van a validar el cuestionario. Pero en este sentido, sí, yo necesito que todos ustedes tengan mucha seriedad con relación a la validación y no se van a acusar las tareas, los trabajos, que digo, los cuestionarios, perdón. Es decir, voy a darles un ejemplo. De pronto, Jonathan y Kelly, ¿no? Jonathan le valida a Kelly y Kelly no a Jonathan. Ella tiene que usar a otra compañera. O sea, que no haya cruces, que no haya entre compañeros. Yo te valido, tú me validas. No, sino que haya un tercero, ¿sí me explico? Y así un cuarto también. ¿Sí me comprendieron? O sea, entre ambos no se puede, pero solo uno de Eh, nosotros podría. sí, usted tiene que validar a 2 compañeras. Y a usted, otros 2 compañeros que no sean los que usted validó, le tienen que validar. O sea, tienen que haber un cruce, o sea, que se vayan viendo, ¿no? Y aquí sí, como ustedes tienen el cuestionario, asegúrese de pedir al compañero, ¿no? A la compañera, los objetivos de investigación, los objetivos del cuestionario, ¿cómo es? Las variables de lo que está elaborado ese cuestionario, más la ficha técnica, ¿no? Recuerden, donde van ustedes a validar. Y encima de eso, yo les he subido ya, ustedes tienen en el aula virtual un documento, o sea, más bien dicho, una ficha, ¿no? En donde ustedes pueden ver. Ya estoy compartiendo la hoja. ¿Ustedes le ven ahora? ¿Le Sí. ven? Ya. Fíjense, aquí hay un ejemplo de lo que se debe considerar para validar un cuestionario. Es una herramienta que también está subida al aula virtual de ustedes, también en la unidad 3 me parece, o no recuerdo cuál unidad les subí, ¿no? Pero es justamente ahora que tienen que validar los cuestionarios. Entonces también pueden apoyarse con ¿no? Con este ejemplo, en donde dice, aquí hay ocho ítems que hay que considerar. Dice, la primera, la definición de cada ítem debe ser exhaustiva. Entonces, hay una pregunta que está mal planteada, que es de manera incorrecta, y la otra manera correcta. Dice, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos, para que sea exhaustivo, un ítem debe ser exhaustivo? Dice, ¿cuántos embarazos ha tenido? Esa es una manera incorrecta de plantear una pregunta. La manera correcta sería, señale el número de veces que ha quedado embarazada, haya tenido un hijo o haya finalizado en aborto. Entonces, ahí entran los casilleros de 1, 2, 3, 4, 5, por decirlo así, ¿no? Pero esa sería la manera correcta de plantear la pregunta. La siguiente forma dice, la definición de cada ítem debe ser eh, mutuamente excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen dentro de los grupos sociales o actores sociales que van a aplicar las encuestas, hay que diferenciar a quienes están haciendo las preguntas. En este caso tenemos 2 sectores, ¿no? El colectivo docente y el colectivo de la salud. De la manera incorrecta de que se plantea suele ser así. Escuchen. El trabajo de los docentes y del personal de salud, miren, ahí hay 2 profesionales, ¿no? Dice, el trabajo de los docentes y del personal de salud en cuanto a la preparación de la familia en aspectos de promoción y educación para la salud es suficiente, regular e insuficiente. Entonces hay que excluir los 2 profesionales y poner 2 respuestas, uno para que respondan los docentes y el otro para que responda el personal de salud. Fíjense en la manera correcta que está en el lado derecho, en este lado, fíjense. La manera correcta dice, ¿no? Aquí fíjense, dice,
A continuación se mencionan dos de los grupos encargados de la preparación de las familias en aspectos de promoción y educación para la salud. ¿Cómo considera su trabajo? Mira, hasta hay una explicación para la pregunta. Y dice, marque con una X su opción de respuesta. Del colectivo docente, suficiente, regular, insuficiente. Y el mismo nivel de respuesta, pero también para los otros profesionales, ¿no? Que dice, del personal de salud, suficiente, regular e insuficiente. Entonces, el siguiente parámetro para poder también analizar si la pregunta está bien planteada o está mal planteada es, dice, utilizar preguntas breves y fáciles de comprender. Entonces, cuando ustedes vayan a validar un cuestionario y si ven, miren, aquí si toman, le van a hacer un favor al compañero, no, no porque su amigo se lleva bien y si la pregunta está bien planteada, sea lo suficientemente honesto y crítico para decirle, mira, esto está mal. En este sentido, miren, ¿no? Utilizar preguntas breves y fáciles de comprender. Si al leerle la pregunta a ustedes, en la primera lectura, les es confuso, no le comprenden a la pregunta, ya es ahí se enciende un timbrecito que dice, puede que esa pregunta esté mal hecha. Va la segunda vez, le lee un poquito más con mayor detenimiento y tratando de comprenderla mejor, y también le queda duda, tenga la certeza de que esa pregunta está mal planteada. O sea, aquí quiero decir que confíen en sus instintos, ¿no? Y en su experiencia, decir, no me queda muy claro, y entonces ya, por lo menos una voz de alarma, decir, en esta pregunta hay algo que está mal, y averigüen. Si a usted le ve que está un poquito confundida, confusa, o de pronto está demasiado larga la pregunta, que se le puede, para que sea un poquito más breve, no con palabras un poquito más claras, más entendibles, entonces les recomendaría, ¿entienden? Y recuerden que lo mejor es, usted le analiza, le valida con estos parámetros también que les estoy proporcionando y les pueden aconsejar, si sabe esta pregunta es demasiado larga, mejorale. Y si usted le puede decir, mire, me parece que sería un poquito más clara, más fácil de entender si le planteas así, ¿no? Y le colabora. Y entonces cuando él dice, sí, Simón, está de cambiarle y le cambia, y entonces para que al final de cuando usted ya le evalúa con esos 6 parámetros que tenemos y también se guía con esta ficha que estoy presentándoles, ya puede firmarle, ¿no? O sea, aquí sí les digo que seamos muy críticos en esto, ¿no? Y le vamos a colaborar, a ayudar al compañero. No piensen que de pronto ser buen amigo es decir, no, así está tu cuestionario, está muy bien hecho, no te preocupes, validado. Y de pronto está mal hecho. Y le va a resultar mala la investigación. Recuerden, ¿no? Que un instrumento, ya voy a enseñarles también con otro ejemplo cuando veamos los cronogramas de actividades, ¿no? De pronto, una pregunta está mal planteada y puede ser mal interpretada. Y entonces, al tabular, ¿no? Y al inferir esa pregunta y al buscar soluciones para esas preguntas, ustedes ya va con errores. Entonces, por eso nosotros necesitamos que las preguntas sean contundentes, claras y sobre todo, ¿no? Que sean preguntas que le orienten bien sobre el problema que se está planteando y averiguar lo que usted necesita saber para poder poner soluciones. Ese es el sentido, ese es el kit de los cuestionarios, saber lo que realmente necesita conocer, saber para poder definir soluciones al problema que se está planteando o lo que se está queriendo resolver y también se está investigando, ¿no? Entonces, fíjense, dice, utilizar preguntas breves y fáciles de comprender. La manera incorrecta. ¿Actualmente tiene dismenorrea? A mí, bueno, yo no soy del área de la salud, pero para ustedes esto debe ser muy común porque es algo que se da dentro de la salud, de la medicina, ¿no? La manera correcta dice, ¿tiene actualmente dolor con la menstruación? Entonces quiere decir que es un cólico menstrual, la dismenorrea. Y yo ahí le comprendí, cuando veo de la manera correcta, entendí. Y entonces fíjese en que aquí también a esta pregunta podríamos nosotros mejorarle. Si dice, ¿actualmente tiene dismenorrea? Usted sí, no. Es una pregunta compleja, es una pregunta que no todos entienden. Y yo cuando la leí, no la entendí. Y cuando leí la pregunta de una manera correcta, ahí entendí que se trataba de un dolor que les da a las mujeres en su periodo menstrual, o sea, cada mes. Pude entender. Y además aquí ustedes pueden, si quieren saber más,
¿no? A esta pregunta, y si ustedes tienen preguntas que tienen que ver con el dolor o con la intensidad con un grado así digo, de intensidad, ¿no? Pueden ustedes valorar, decirle, su dolor, ubíquele entre 1 a 10 o 1 a 7, siendo el 1 de más bajo, leve, y 7 lo más elevado, o 10. Entonces ahí usted puede ver el nivel, ¿no?, de dolor que puede proporcionar la mujer o el varón, o la pregunta que quiera hacer. Entonces, a nivel más alto 10 o de pronto 7, si no quiere poner 10, le pone 1 a 7 o de 1 a 5, siendo el 1 el más fuerte y el 1 el más leve. Entonces, esa pregunta podría mejorar de esa manera, ¿no? Entonces, aquí simplemente estamos orientando para que ustedes se ubiquen y digan, miren, si hay coincidencias con preguntas que de pronto no emplear palabras que induzcan con reacciones estereotipadas. No, reacciones estereotipadas quiere decir que algo que de pronto pueda ya anotar de memoria, ¿no? No, tiene que analizar la respuesta y con eso poner. En ese sentido, dice la manera, mire, la manera incorrecta, ¿no? Dice, ¿de qué castigos utiliza más frecuente a su hijo? Golpes y gritos. Yo te digo, castigo, golpes y gritos. Hay que darles mayor alternativa. Entonces, sí, bueno, y tampoco hay que ser muy negativos en ese sentido, ¿no? Y poner otra escala de valores en grado de castigo. Dice, no salir los fines de semana, quitar la paga, o las mesadas, u otros. ¿Cuáles serían esos? ¿No? Entonces, otra manera dice, no redactar preguntas en forma negativa. Al plantear preguntas en forma negativa, usted ya está incidiendo, está sugestionando a que la persona ponga en forma negativa, como nos hicieron a la mayoría de los ecuatorianos, recuerden, al 7 veces sí, cuando nos tocó votar en este referéndum. Y fíjense que hoy estamos pagando ese 7 veces sí, ¿no? A las consecuencias, cómo está nuestra economía ahorita. Dice, no debe permitirse la publicación de leche artificial. Si acá dice sí o no. Entonces, si ya está preguntando de una manera negativa, no debe permitirse. Y hay preguntas que ustedes tienen que yo revisé en la práctica 1, ¿no? Yo ya veía preguntas que tenían así. O sea, que ya están sesgadas, ya digo, ya hay una intención de que contesten de una manera negativa o de una manera positiva. Entonces, de ninguna de las dos maneras, tiene que ser completamente neutral y usted poner las posibilidades de respuesta, como lo que dice en la siguiente manera, dice, ¿no? Marque en la casilla adecuada, de acuerdo a su punto de vista, la publicidad a favor de la leche artificial. Puede permitirse, debe prohibirse, no tengo opinión. Claro que denme un segundo. Entonces, claro que también en este ejemplo que estamos viendo, puede mejorar, ¿no? Puede mejorar en cuanto a la redacción y también a las escalas de respuesta, ¿no? Pero con eso uno ya puede tener mayor criterio. Dice, la siguiente es la 6. Evitar el uso de interrogación, el por qué. Al poner el por qué, recuerde que ya es la pregunta abierta, no es una pregunta cerrada y con posibilidades de respuesta. Entonces, aquí mira la manera incorrecta, dice, con relación al funcionamiento del servicio del comedor, su valoración es negativa, ¿por qué? Mira, aquí ya incide primero que es que no, y encima de eso hace imagínese, usted puede tener varias posibilidades de respuestas aquí, y para la tabulación, para la inferencia de esa pregunta, va a ser bastante complicada. Entonces, la manera correcta sería así. ¿Qué aspectos considera que debería mejorar en relación con el servicio de comedor? Que la comida se sirva caliente, que el servicio sea más rápido, que se incluya más variedad en el menú semanal, en fin. También aquí ustedes pueden mejorar las posibilidades de respuesta. Si ustedes pueden al compañero decirle, mira, añada más una respuesta más o quítale una que está de más, ¿sí? Aconsejen, ¿no? Y sobre todo revisen con esto, ¿no? La séptima dice, no formular preguntas en las que una de las alternativas de respuesta sea tan deseable que difícilmente pueda rehusarse.
como lo que les decía, ¿no? El 7 veces sí, ¿no? O mezclan preguntas que uno de ley dice, cómo no quieren que se le castigue, por ejemplo, a los violadores? Todo el mundo dice sí. Y al ladito venía otra pregunta que tenía que ver con, por ejemplo, con los impuestos. Quitar los impuestos a la gente me acuerdo de a los terratenientes. Recuerden ustedes, ¿no? Entonces, en fin, eso es direccionar a que contesten de alguna manera. Y esto también, hay cuestionarios, sobre todo en los estudios de mercado, ¿no? Que cuando quieren saber ciertas encuestas de inclinaciones, ¿no? De preferencia de las personas, depende de quién pague el cuestionario, de quién pague la encuesta, sale favorable. Por eso cuando ustedes vean y dicen, ¿sabe qué? Según las encuestas, tal o cual partido político o candidato está por primeros lugares, no crean, porque primero vean de quién viene, o sea, quién paga esa encuesta, y entonces pueden darse cuenta, ¿no? Como que lo torcidos que suelen ser. Entonces, no es confiable. Además, les digo algo que es muy cierto, ¿no? Sobre todo cuando se hace campañas publicitarias o se quiere introducir un nuevo producto y se quiere saber la veracidad, ¿no? De las personas a manera de respuestas, y generalmente mienten. Pensemos en esto, les digo un ejemplo clarito. Yo tengo una empresa que voy a meter al mercado celulares. Y entonces yo pregunto, ¿no? Y digo, imagínense usted, yo quiero meter mi celular. Y digo, usted, y le pongo todas las atributos que tiene el celular. Y dice, de los siguientes celulares, ¿cuál usted preferiría? ¿Y por qué? Pues ta. Y de pronto usted dice, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un celular? Y le pone $50, $80, $300, $500. ¿Cuáles pondrían ustedes? Y que tengan las mismas condiciones, por decirlo así. ¿Qué ponen ustedes? La mayoría, ¿cuál pondría? Contéstame a alguien. El más económico. Claro, pues no es cierto, todo el mundo pondría el 50 para decir, no, si sé que van a salir un nuevo teléfono, un nuevo celular, que salga barato, pues. Y entonces estamos ayudando a que la gente diga, ponga que de pronto cueste menos, entonces todo el mundo dice, de acuerdo a las posibilidades económicas, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Todo el mundo pone lo mínimo, ¿no? Y entonces es por esa razón que la mayoría de las personas, esto es les digo, por casi bien seguro, ya las estadísticas, ¿no? De investigaciones que se han hecho, no, generalmente las personas mienten en el momento que están contestando cuestionarios, sobre todo los cuestionarios que tienen que ver con marketing, ¿no? O estudios de mercado, ¿sí? Suelen mentir, ¿no? La mayoría de la gente, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, fíjense, quieren saber el alto rendimiento o de pronto la calidad de servicio del municipio. La gente que tiene de pronto cierta ira, rencor con el alcalde, los concejales del mismo municipio, todo le pone mal. A pesar de que de pronto tenga un buen servicio, ¿no? Todos les ponen mal, porque eso también es temperamental, de acuerdo con qué pie se levantó en la mañana. ¿Me explico? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y mucho celo. Por eso las preguntas hay que hacerles de tal manera, ¿no? Sobre todo en ese sentido. Pero, como les decía yo, las estrategias en cuanto a plantear las preguntas, recuerden que las preguntas más difíciles por el medio hay que ponerlas, ¿no? Y que no sean muy complejos en su construcción. Entonces, si ustedes cuando vayan a validar, des en cuenta que cumpla con esos requerimientos. Vamos con la siguiente, dice, la manera incorrecta de la que estábamos hablando, dice, las matronas del centro de salud se encuentran suficientemente preparadas para el tratamiento de los contenidos de educación sexual. ¿Sí? No. Fíjense que hay una pregunta dicotómica, no sirve porque todo el mundo pone sí o no. Le fregó, si una persona tiene por lo menos algo de conocimiento, por lo menos aquí debería poner un cierto nivel, ¿no es cierto? Poco conocimiento, mucho conocimiento, ningún conocimiento o conocimiento. O sea, una buena escala. Ambas, de los dos, a mi criterio, les digo, por lo que le estoy diciendo, tanto la que dice acá al lado izquierdo, que dice incorrecta, la correcta también me parece que es incorrecta a mí, porque a mi criterio yo hubiese puesto una mayor escala de valorización, ¿sí? Porque dice, estamos midiendo el nivel de conocimientos de las parteras para que ellas puedan dar educación sexual. Fíjense,
la pregunta de la manera correcta, dice, para el tratamiento de los contenidos de educación sexual, ¿se encuentran preparadas suficientemente las matronas del centro de salud? Sí, no tengo opinión. Entonces aquí con la palabra suficientemente, ¿no? Tienen que ver muy preparadas, poco preparadas, nada preparadas, lo suficientemente preparadas. ¿Entienden? Entonces, ¿sí me están entendiendo esta parte? En donde por lo menos deberían poner una escala, ¿sí? Y por último, ¿no? Dice, evitar preguntas que obliguen a hacer cálculos o esfuerzos de memoria, como por ejemplo, dice, a lo largo del pasado año, ¿cuántas veces tuvo un exceso de flujo vaginal? Aquí dice ese ejemplo, ¿no? No es que a mí se me está ocurriendo, por si acaso, digan, Daniel, ¿qué se le está ocurriendo? Estoy leyendo lo que está en este escrito, ¿no? Entonces, imagínense a las chicas que les digan eso. A lo largo de todo el año, ¿cuántas veces tuvo exceso de flujo vaginal? Entonces, la pregunta les hago a las chicas, pónganse en acordar. Entonces, es algo que les obliga a estar pensando, recordando, y entonces ese tipo de preguntas también no son convenientes. Entonces, este documento que ustedes tienen aquí ya está subido en su aula virtual para que ustedes puedan consultarle y para cuando vayan a validar de una manera que ustedes puedan ampliar su criterio, mejorar la validación del cuestionario de su compañero, que le puedan ayudar, que le puedan colaborar, ¿no? En la construcción de esas preguntas. Yo por eso les había pedido, ¿no? Que quien les valide sea un profesor de investigación que tiene que ser de ley, un profesor del área del conocimiento de que está tratando, y las otras dos, por lo menos, ¿no? A quienes se va a aplicar, al grupo humano al cual se va a aplicar la encuesta o el cuestionario, ¿no? Porque hay que darnos cuenta que si las personas que van a leer lo están entendiendo o no lo están entendiendo. Imagínense que de pronto el profesor y los dos profesores, sí, para ellos está fácil. Les digo, muy bien, sí, está muy bien, y le validan los dos. Y de pronto llega a manos de quienes va usted realmente a aplicar el cuestionario y no le comprende. Pensemos de que tienen un nivel de conocimientos bajo y de pronto tienen preguntas, letras, el texto, la literatura un poquito sofisticada, extraña para el grupo humano al que usted le va a aplicar, ¿no? Entonces, eso es una voz de alarma para decirles, no, ¿sabes qué? Modifiquemos las preguntas para que las personas que son un poquito más sencillitas, ¿no? O un nivel intelectual, por decirlo así, no tan ricamente formado, ¿no? Por decimos, no ha tenido, por ejemplo, educación. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque es diferente aplicar un cuestionario en una universidad, ¿no? A estudiantes universitarios y ese mismo cuestionario aplicarle a niños de primaria, por ejemplo, o de colegio. Entonces va a haber esas diferencias. No se diga en estratos sociales, ¿no? También hay que medir eso, entonces hay que considerar eso, ¿no? Dice, ¿cuál es el grupo social? ¿Cuáles son los actores sociales a los cuales usted va a aplicar y está reconocido como el universo de estudio o campo de estudio? ¿No? Entonces, desen el trabajo, revisen este documento que está ya subido en su aula virtual para que se puedan guiar también. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún temor con relación a, hey, pongan las cámaras? Yo tengo una duda, Damián. Eso, dígame, Jonathan. Por ejemplo, al momento en que usted nos decía en el inciso 8 que estaba ahí para hacer los cuestionarios, como no debemos ponerle preguntas que recuerden, digamos, estadísticas o números que tengan que Que tengan pensar, que acordarse mucho, sí, que tengan que pensar demasiado. entonces lo más Aquí hay más, ¿no? práctico, También, lo más ¿sí? práctico sería algo conciso, o sea, lo que queremos que no exista tanta acumulación y que se demoren en contestar. O sea, aquí como estrategia le dice, verá, acá dice, utilizar preguntas breves y fáciles de comprender. Entonces, estas son recomendaciones, ¿no? Cada una de estas son recomendaciones que debe tener un cuestionario. Nos dice que utilicemos palabras breves y sobre todo fáciles de comprender. Pero ojo, ¿no? Que tienen que estar relacionadas con la información que usted necesita saber. En eso sí, no vamos a hacer una pregunta fácil de responder y que de pronto no le aporte en nada del problema que usted está investigando o que por lo menos le aporte para usted tomar decisiones y decir
¿cómo podría posiblemente solucionar ese problema? ¿Me explico? ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender eso? Sí, 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 ¿No? Damián, O gracias. sea, las preguntas tienen que ser que me orienten a mí a poder tener buena información, y con esa información es mi marco teórico prácticamente para tomar decisiones y que la teoría me apoye. Pero yo tengo una realidad que es de una práctica. Por ejemplo, asumimos que usted quiere saber si es que unos niños están siendo bien alimentados. Usted dice, de estos alimentos, pensemos en esto. Le voy a dar un ejemplo. Yo ya le corregí uno de los trabajos de unas compañeras que están haciendo sobre la nutrición. No si influye o no influye en el comportamiento o en el rendimiento académico, ¿no? Es cierto, o sea, de ley, la alimentación sí va a influir, sí influye, sí incide, ¿no? En el rendimiento académico, no solamente de los niños, sino de todos nosotros. Imagínense ustedes que de pronto no estemos alimentándonos bien, que vayamos en la mañana al instituto tomando un cafecito o un té con medio pan, o solamente un tecito, o como la mayoría de ustedes saben llegar, los que salen de lejos, ¿no? Llegan al instituto sin desayunar, y llegan a las 3 primeras horas. A veces tienen seguidas, y entonces, por Dios, esos estómagos están que les están doliendo, porque el cuerpo no es difícil que se concentre una persona con el estómago vacío, y mucho menos en la mañana. Entonces, quiere decir que sí, la alimentación influye en nuestro rendimiento en cuanto a la atención, en cuanto a la comprensión, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿no?, que decía para los niños en ese sentido, ¿no? Yo tengo que saber, primero, qué conocimientos tienen los papás o las mamás, ¿no?, sobre los alimentos que tengan nutrientes, grasas o proteínas. ¿Qué nivel de conocimientos tiene? ¿Poco, mucho o ninguno? Entonces, preguntas que las personas que vayan a contestar digan, ¿usted conoce sobre nutrientes, grasas, vitaminas y proteínas? Digan, no. Si le sonó raro esos términos, quiere decir que no conocen, ¿entiende? Ya me está diciendo a mí que tienen desconocimiento, ¿no?, de una buena alimentación para los niños. Entonces, esa pregunta es correctísima, ¿no es cierto? Desde ya dices, y si le ponen escalas, ¿no? Pero está averiguando los conocimientos que tienen esas personas sobre los nutrientes y grasos ¿cómo es? Y vitaminas que tienen y proteínas que tienen los alimentos. Entonces, en ese sentido, ¿no?, ustedes busquen las preguntas que realmente quiero saber en cuanto a conocimientos, ¿no?, que en la práctica, ¿no? En teoría sabemos, ya lo que les acabé de mencionar hace un momento, ¿no? En teoría sabemos que una persona mal alimentada, ¿no?, desnutrida, no puede rendir académicamente, peor en el trabajo. O sea, en teoría sabemos eso. Ahora comprobemos en la práctica. Y para saber en la práctica, yo voy al ICA y les pregunto a los estudiantes, les digo, ¿sabe qué? ¿Cuántos de ustedes vienen sin desayunar en la mañana y sufren los siguientes, digamos, síntomas? Dolor de cabeza, dolor de estómago, poca atención. Entonces, en algún momento ellos van a decir, sí, es verdad, Dios. En el momento que están contestando eso, quiere decir que sí hay un grado, ¿no?, de influencia de no llegar bien alimentados a las clases. Si me ubico, si se dan cuenta de lo que estoy diciéndoles, ¿no? Entonces, tiene que ser directamente relacionados los cuestionarios, las preguntas, ¿no?, para que yo sepa en la práctica lo que está pasando en relación a ese problema, ¿no?, a las causas que se están generando, para yo más adelante, en base a las respuestas, cuando yo interprete los cuestionarios y empiece a tabular, diga, miren, la mayoría no ha tenido conocimiento sobre nutrientes. Entonces ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer una revista para que sepan de los tipos de nutrientes que tienen los diferentes alimentos. Entonces ya tengo una solución, ¿se dan cuenta? Al desconocimiento de mucha gente sobre los nutrientes, yo puedo como solución un catálogo de alimentos con los diferentes nutrientes, las vitaminas, las proteínas, que nomás en las grasas. Entonces, y eso digo, ¿saben qué? Este grupo humano, qué sé yo, 40, 50 padres de familia, que no saben sobre nutrientes, que no saben sobre los nutrientes, las proteínas que tienen los alimentos, decirle, miren, de acuerdo al problema que ustedes tienen, aquí les vamos a dejar estos catálogos, ¿no?, estas revistas, para que ustedes lean qué nomás tienen los alimentos. Si ustedes dicen, sí, ¿saben qué? Esas personas no les gusta mucho leer,
En la investigación también resulta que no les gusta leer, no va a tener éxito su revista, no van a leer. Entonces buscamos otras alternativas para que esas personas estén informadas. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a hacer trabajos como es de información en YouTube. Y entonces, cuando quieran saber sus feedback, invito a las personas, ¿entienden? Es una manera también de resolver el problema sobre la desinformación de las personas con relación a los nutrientes o los alimentos que me estoy haciendo referencia en este momento. ¿Sí me explico? Lo que quiero decirles, o sea, para hacer entender mejor, es que después de que yo tabule, después que yo interprete, sepa qué soluciones poner de acuerdo a lo que han respondido. Viene la respuesta de la propuesta de solución. ¿Entienden? No sé si de pronto sean campañas publicitarias, de pronto alguien quiere hacer un manual, alguien dice, a mí me gustaría hacer un módulo, a mí me gustaría hacer campañas para videos o en la radio y busco espacios. De pronto voy a las radios comunitarias y les digo, ¿saben qué? Nosotros hemos hecho una serie de posts, ¿no? Para que la gente se entienda de qué tipo de alimentos deberían tener sus hijos o alimentarse sus hijos. Y entonces, vean si ustedes pueden poner en alguna hora radial en algún momento. Y entonces es un proyecto de investigación que hizo el ITCA y queremos colaborar con esto. ¿Ustedes creen que la radio municipal comunicativa van a negarse a algo que va a ser en beneficio de mucha gente? Les van a decir encantado, muchas gracias, qué buena solución. Miren, no se nos había ocurrido a nosotros. No tienen algo más, les van a decir. ¿Entienden? O sea, piensen ustedes que la investigación que vayan a hacer de acuerdo a las soluciones va a ser de servicio colectivo para la sociedad. Por eso les digo que veamos, siempre vamos a resolver un problema y va a haber muchas soluciones que podamos generar. He ahí la importancia de la investigación y hacer una buena investigación. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente tema, que es el del cronograma de actividades. Ustedes me parece que es el ítem 9 del plan de investigación, ¿no? O sea, en el plan también es importante que le pongamos cierta atención al cronograma. ¿Qué es el cronograma? ¿No? El cronograma no es más que una herramienta que me va a ayudar a mí, que me va a orientar en cuándo tengo que desarrollar las actividades que yo mismo tengo que plantear. Es decir, un cronograma es una herramienta que me va a ayudar a mí a organizar mi trabajo investigativo. Por un lado, tengo que poner una columna en donde yo pueda visualizar las actividades que tengo que realizar y el tiempo, ¿no?, que me va a llevar esa u otra actividad. Entonces, las actividades tienen que estar desarrolladas, ¿no?, en cuanto al cronograma, en cuanto a tiempo. Es importante pueden ser semestres, trimestres, meses, semanas o días, hasta posiblemente horas, ¿no? Entonces, el cronograma es eso, ¿no? Es un concepto que se utiliza en varios países latinoamericanos para mencionar a un calendario de trabajo o de actividades. Hoy en la actualidad, ustedes pueden hacer agendas, ¿no?, un cronograma de actividades que sea impreso y ustedes van marcando con una X o un visto bueno, ¿no?, las actividades de acuerdo al tiempo que ustedes han planificado y realmente se están cumpliendo, ¿no? Ir poniendo un visto bueno donde se ha ido o no se ha ido cumpliendo. Pero también hoy en la actualidad la tecnología nos la brinda a nosotros en el celular. Yo tengo, por ejemplo, mi celular, tengo ya el programa donde tengo los horarios y tengo puesto ya señalado en el calendario todas las clases que tengo con ustedes los días jueves, ya está en el calendario y automáticamente ya me conecta, ¿no? El Meet me conecta con ustedes, si me explico. Entonces quiere decir que los cronogramas, más allá de que pueden ser escritos, ¿no?, en un documento impreso, hoy la tecnología también tenemos aplicaciones digitales y de esas hay muchas. Entonces, ¿qué podría favorecerse? En donde lo único que tienen que hacer ustedes es en diferentes tipos de aplicaciones que tienen ya, o sea, los cuadros que suelen aparecer, ¿no?, en estas aplicaciones, que no es más allá que una hoja Excel, en donde están las columnas que tienen que ver con una columna con las actividades y otra columna que tiene que ver con el tiempo que va a llevar el llevar a cabo esas actividades. El programa ordena el tiempo, actividades relevantes para el desarrollo de la investigación. El grueso de actividades, o sea, el tipo de actividades, o sea, qué actividades tengo que poner en el programa, va a depender del plan de investigación que ustedes tienen
en la metodología. En la metodología usted tiene, dice, el diseño de investigación y ve todo lo que tiene que hacer. Entonces, además de que el plan mismo ya le indica, porque en el plan usted ve todas las actividades que tiene que desarrollar. Ya ahí ya tengo los contenidos en cuanto a actividades. Además de eso, en la metodología, ustedes tienen ahí, y recuerden que ya pasamos y vimos, ¿no? Y pueden poner esas actividades y al lado el tiempo que les va a llevar. Entonces, como les dije, ¿no? Puede ser semestres, trimestres, semestres. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? En cuanto, si se fijan acá, están las actividades en la columna de la izquierda y al lado derecho está puesto el tiempo que le va a llevar cada actividad por meses. Aquí está, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, hasta el octavo mes. Fíjense en que en la primera actividad que dice diseñar, gestionar y ejecutar talleres en Lima, quiere decir que este diseño, ejecución de talleres va a tener cada mes. Por cada mes tiene que hacer diseñar, gestionar y ejecutar talleres de Lima. Tiene el primer mes, tiene el segundo mes, tiene el mes, hasta el séptimo mes tiene este. Fíjense en que la siguiente actividad le va a llevar 2 meses y son a continuación de los primeros 6 meses. Fíjense que están aquí. Y dice realizar seguimiento a la labor de los facilitadores en transferencia de tecnología y propiedad intelectual, ¿no? Y fíjense que la siguiente actividad está también relacionada y puede ser simultánea en el mismo mes, pero posiblemente, mire, fíjense en acá, y aquí yo les digo que es mucho mejor poner un mes, ¿no? Un mes y 4 semanas, poner aquí. Estos son 4 semanas acá y acá poner un mes y las 4 semanas. ¿Por qué es mejor en semanas? Porque de pronto, en el primer mes, es en un mismo mes, pero las 2 primeras semanas para diseñar y gestionar y las 2 siguientes semanas, no del mismo mes, está para el instrumento de gestión. ¿Me explico? Entonces, lo claro está que nosotros tenemos que tener una columna que estén detalladas cada una de las actividades y al lado derecho, ¿no? El tiempo que les va a llevar cada una, el tiempo que tiene para poder ejecutar la actividad. ¿Sí? Aquí vamos a hacer referencia, ¿no? Y así todas las actividades. Si están numeradas, mucho mejor, ¿no? Las actividades. Dice, ¿qué nomás tenemos que considerar para el cronograma? Primero, de acuerdo al plan o a la metodología que usted ya se planteó, ya está diciendo usted de qué tipo de proyecto está desarrollando. Porque el proyecto también le puede ayudar. Dice, de acuerdo al tipo de proyecto, si es una investigación básica, investigación aplicada, o un ensayo, o un ensayo clínico. Entonces, de acuerdo a las actividades que tienen que desarrollarse, de acuerdo a ese tipo de proyectos, también usted le puede plantear. Si el proyecto está asociado a estacionalidad, entonces quiere decir, por ejemplo, si hay un proyecto que es fijo, que todo el tiempo se va a generar ahí, o tiene solamente un tiempo, un periodo, ¿no? De estacionario en cuanto al tiempo. Si solamente va a durar 3 meses o 6 meses, como por ejemplo las investigaciones de ustedes, no les va a llevar 2, 3, 4, 5 años. Tenemos que, es estacional, ¿por qué? Porque solamente le vamos a hacer en el semestre. De pronto hay otros proyectos que dicen solamente en el invierno. ¿Por qué? Porque quiere saber todo lo que pasa solo en el invierno, no le interesa el verano. ¿Entienden? Entonces, va por periodos que esté de acuerdo a lo que usted considere. Imagínense, ustedes quieren saber cómo es el invierno en la costa y usted se va en verano. Es imposible, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber cuándo y cómo pongo las actividades en correspondencia a lo que usted está investigando. El grado de conocimiento del tema, claridad de los resultados esperados, flexibilidad de la fuente cooperante. ¿Qué es eso? Que si de pronto nosotros asumamos que tenemos el grupo humano o el universo de estudio, ¿no? Es en personas de Cotacachi o de Zuleta, y usted tiene planificado, ¿cómo es? Hacerles llenar los cuestionarios, ¿no? Aplicar las encuestas entre la tercera y sexta semana de su planificación. Y entonces, usted tiene que comunicar a los cooperantes, a los que les van a dar respuesta, miren, entre la tercera y la sexta semana, ¿qué semana o qué días les queda bien para que nosotros vayamos a aplicar la encuesta?
Entonces, la flexibilidad de ellos, ¿sabe qué? Nos queda muy bien, ¿sabe qué? No, la segunda semana nos queda muy bien a nosotros. Entonces dice, ¿sabes qué? Tenemos que modificar de acuerdo a qué, a los que nos van a dar, a proporcionar la información. Entonces yo ya no puedo decirle que va desde la tercera semana. Ellos me dicen que pueden la segunda semana. Entonces yo tengo que tener la flexibilidad en mi cronograma de decir, esta actividad no va a la tercera semana, va en la segunda semana. ¿Por qué? Porque ya se pusieron en contacto y entonces no puede fallar. Y ya sabe que usted, que en la segunda semana de primero, segundo, tercer mes, usted tiene que aplicar la encuesta. Y entonces usted se olvidó. Y las actividades, entonces, usted tiene que estar constantemente controlando, monitoreando su cronograma. Y digo, ve, la próxima semana ya nos toca ir a hacer la aplicación de las encuestas. Entonces, es un recordatorio. Miren, esto es una herramienta que a usted le va a facilitar su trabajo en la investigación. Ahí está la importancia del cronograma de actividades. Entonces, no es cuestión de decir, bueno, le pongo cualquier actividad y pongo las fechas que me da la gana y como ni revisan nada, ahí queda. Ese es el problema que tenemos nosotros, la mayoría de los municipios, ¿no? De los gobiernos autónomos, ¿no? Y que tenemos nosotros. Planifican, no tienen todo perfectamente bien planificado, pero nunca ejecutan. Pésimos, ¿no? ¿Qué pasó con lo que tenían que hacer? No, se descuidó. ¿Por qué? Porque nadie está atento a lo que pasa en el cronograma, ¿no? Eso suele suceder, ¿no? Y entonces, son situaciones que el cronograma tiene que corregir, ¿sí? Luego vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto está directamente ligado con las finanzas y con la economía, o sea, con el costo que me va a llevar a mí ejecutar mi investigación. Es decir, ¿cuánto tengo que gastar, pagar para, o desembolsar, ¿no? Para hacer mi investigación. Entonces, recuerden que de pronto nos decíamos cuando estábamos hablando nosotros de recursos, ¿no? Usted necesita como un recurso, necesita una computadora, una cámara, de pronto un celular, o pagar el tiempo que necesita para ocupar el celular en cuanto a llamadas, porque tiene que hacer un montón de llamadas. Eso es dinero, eso es un costo. Entonces usted tiene que presupuestar, decir, a ver, ¿cuándo voy a necesitar gastar? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Y cuándo voy a gastar? Entonces, no tiene otra cosa que hacer los cálculos económicos con los que le va a usted costar. Y de pronto pueda que suceda, que se den las circunstancias en que un proyecto como el que estamos hablando, por ejemplo, sobre la nutrición de los niños de Zuleta, de algún barrio periférico de acá, ¿no? De pronto de Alpachaca. Y queremos nosotros que les vamos a ayudar a que los niños con una buena información sepan nutrirse mejor. Y entonces nosotros queremos hacer la investigación allá. Y usted tiene que alimentarse, tiene que trasladarse, y de pronto sigue bien lejos. De pronto usted necesita hospedarse, con esta logística. Entonces seguramente alguien le puede auspiciar, a decir, ¿sabes qué? El trabajo que tú estás haciendo a nosotros nos interesa. Queremos que la información que tú saques, ¿no? De tu investigación, nos las cruce a nosotros o nosotros queremos, y nosotros te pagamos los pasajes, la estadía o los viáticos. ¿Entienden? Entonces, para eso sirve hacer un buen presupuesto. En el caso de la mayoría de estudiantes que están haciendo trabajos académicos, que son las tesis de grado, ¿no? Para una titulación, normalmente los costos van por cuenta y riesgo de los chicos, de los mismos estudiantes. Entonces, en el ítem que dice presupuesto, ustedes tienen que, igual que hicimos con el cronograma de actividades, poner todos los gastos que usted necesita realizar, ¿no? Pero para que sepan que su investigación cuesta, es costosa. Y al final dicen, todos los rubros, ¿no? Del costos que genera esta investigación, corren por cuenta del investigador y se acabó. No es necesario poner nada más. Pero si en caso de que ustedes puedan tener la facilidad o de pronto tienen una buena relación con alguna entidad y que quiera financiarles, entonces ustedes ponen acá, en la columna que corresponde, ya vamos a ver, ¿no? Qué entidad le puede dar o qué costo, qué rubro le podría usted estar colaborando. El presupuesto es en ese sentido la cantidad de dinero que se estima
que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. El presupuesto también es el conjunto anticipado del costo de la obra de los gastos que implicará un determinado proyecto. En el presupuesto se da cuenta los costos de la investigación, generalmente del presupuesto que se presenta, y esta se presenta en una tabla, ¿no? El formato va en una columna, digo, los rubros, o sea, que van, qué es lo que tiene que gastar. Si usted tiene que comprarlo, les decía, ¿no? Aspectos técnicos, recursos tecnológicos, ¿no? Entonces, ese es un recurso que usted necesita. Y también necesita pagar talentos humanos. Recuerde que yo ya les había mencionado que no se habla de recursos humanos, ¿no? Se habla de talentos humanos. ¿En qué sentido? Que de pronto ustedes están en los servicios de un laboratorista o necesitan de algún técnico que haga ciertas medidas o mediciones, ¿no? O que dé ciertas apreciaciones. Entonces usted tiene que empezar el costo hora de esa persona y que también tiene que pagar, ¿no? De pronto usted no tiene la destreza de tipear, de escribir, y necesita alguien que le dé pasando todo el trabajo, todo el borrador, y a pasarle su trabajo. Tiene usted que pagar una secretaria para que le dé tipeando todo el proyecto. Eso también es un costo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en sexto curso, ¿no? Yo pagué a una chica para que me dé transcribiendo porque era nulo, cero para escribir a máquina, ¿no? Entonces, lo que hice fue pagar a una chica para que me dé transcribiendo todito mi proyecto, que yo le había elaborado, ¿no? Con mis apuntes y tanta cosa que tenía hecho. Y ella me dio pasando lindísimo, y entonces tuve que pagar, o sea, me costó. Sexto curso. Bueno, a mí no, a papito, ¿no? Que esos son los que cubren los gastos cuando estamos en el colegio. Entonces, el formato de los rubros contenidos en la misma varían grandemente de acuerdo a la institución a la cual se presenta el proyecto. Para su financiación, por lo general, en la columna de la izquierda se presentan los rubros, mientras que en la de la derecha, los costos y el total, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de aportes? O sea, que le pueden dar a usted, ¿no? Por un lado le pueden decir, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te doy la computadora, toma. Ah, necesitas un celular, toma el celular. Yo corro por esa cuenta, toma, te doy el celular, te doy. No. O otros dicen, ¿sabes qué? Tú necesitas dinero para poderte alimentar. No te puedo dar el sándwich, la cola ni el almuerzo, pero toma el dinero para que desayunes, almuerces y meriendes y posiblemente cenes. Lo que no le van a dar es para que se tomen los tragos, eso no va a pasar, ¿no? O sea, cuidado con desviar los fondos para otra cosa, ¿no? Tiene el dinero para la investigación y se va a farrear el fin de semana. ¿Qué es eso? No. Pero bueno, los aportes que son monetarios o también en insumos, a los aportes que no son monetarios, que de pronto usted consigue que un laboratorio le dé haciendo los análisis. Entonces, es un aporte, ¿no? Que le proporciona un laboratorista. Entonces también puede ser que usted no necesite comprar una computadora, pero que de pronto sí alquilar. Acá también está, fíjese, costo hombre, que ya le expliqué hace un momento. O de pronto tiene usted que pagar alguna infraestructura o el uso de algún equipo, ¿no? Entonces todo lo que usted considere que va a pasar en su investigación es lo que hay que poner en el presupuesto. Aquí observen, ustedes tienen un ejemplo, ¿no? De los ítems en cuanto a los rubros. Dice personal, honorarios de investigación, asistente de investigación. En cuanto a equipos, computador, internet, impresora. En cuanto a viajes, son los viáticos, la movilización, que es el transporte. En cuanto a materiales, bueno, aquí ahí está un poquito atrasado en cuanto a lo que... Denme un segundito. Ya. Perdónenme, tenía que abrir la puerta, estaba aquí, que mi compañera de trabajo ya estaba castigando aquí. Disculpe. Entonces, fíjense en materiales, aunque aquí son materiales de investigaciones que la tecnología está más avanzada, ¿no? Dice cassettes, ahora ya no estamos cassettes, ahora estamos simplemente el celular, la grabadora o videograbadora y ya está, ¿no? Y entonces aquí va la cantidad, y si alguien le va a usted a financiar, ¿no? Dice el tiempo de cuándo usted necesita ese rubro, y acá el total.
Y de pronto, ¿qué institución está corriendo con qué gasto? ¿No? Entonces se pone eso en caso de que vaya usted, tenga alguien le quiera financiar su investigación. Es más o menos cuando alguien le va a financiar, es más o menos con lo que pasa con los bancos. Usted quiere construir una casa y usted pide al banco, le pide $70,000. El banco no le presta los $70,000 de un día para otro. Ya toma los $70,000 y gástate y compra los materiales, no es así. Ellos dicen muy bien, queremos ver los planos, queremos ver el cronograma de actividades, dicen cuándo ustedes van a gastar en cemento, en varillas, en pago por el albañiles, y entonces, de acuerdo a un cronograma de tiempos, les van soltando el dinero, ¿sí? Para el cemento, y dependiendo de cuándo vaya a ser tal o cual actividad, van soltando el dinero. Asimismo, pasa también cuando los institutos le pagan a usted o le están financiando. Es igualito, dice, bueno, ¿cuándo no es así? Pero de aquí para 3 meses, ya para 3 meses sí tengo, yo te puedo proporcionar eso, entonces ya puede estar contando usted con el presupuesto. Normalmente los presupuestos se suelen hacer al final del plan de investigación, ¿no? Aquí tengo unos ejemplos, ¿no? De cuánto se necesita en dinero, ¿no? En cuanto a recursos que están involucrados y de acuerdo a las actividades, ¿no? Son rubros ficticios, solamente es un ejemplo para que ustedes puedan ver de cómo se puede presentar un presupuesto económico, ¿no? En cantidad, la actividad y el monto. Este es un ejemplo más sencillito, ¿no? Pero como les decía, la mayoría de las veces suele ser que los estudiantes, como son los que corren el costo de su investigación, lo ponen ahí, que todos los gastos y costos que va a generar la investigación corren por cuenta propia del investigador. Y firma, y eso es todo. En cuanto al presentar el presupuesto, ítem que está también en el plan de investigación. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Sí les quedó claro? Sí, Sí, diga. Damián, una preguntita. Por ejemplo, en el ítem que tenemos, el que es el 10, aquí solo vamos a marcar lo que dice recursos, o sea, solo marcamos los recursos que vamos a utilizar, tanto humanos, materiales y Sí, conceptuales, ¿no es sí, cierto? Y en financiamiento es donde vamos a poner todas las tablas y los exactamente, presupuestos. sí, exactamente. El financiamiento se pone, ¿ustedes se financian solos o hay alguien que les va a financiar? ¿No? Siempre ponen los rubros que va a costar. Todo lo que le cueste dinero tiene que estar ahí, ¿ya? Todo lo que Dale, muchas genere gracias. un costo tiene que estar ahí, ¿no? Supóngase, usted hasta necesita papel, resmas de papel, también van. No es que digan, no, eso es papel, nada más voy a necesitar un borrador. Hasta el borrador que va a ocupar, que tiene que comprar, también tiene que estar anotado. ¿Entienden? Porque imagínense ustedes, ¿no? O sea, yo ya he pasado por esto, ¿verdad? Hay cosas que hay empresas no que pagan, les decía la semana pasada también ustedes, no que pagan para que hagan investigaciones. Entonces, solamente pueden hacer hasta contratos para que usted simplemente haga una sola actividad dentro de ese proyecto, ¿no? Y a usted le pagan, por ejemplo, mire, yo fui parte de un proyecto de capacitación, ¿no? Que yo capacité a un grupo a varios grupos de señoras acá en Alpachaca. Yo estaba incluido dentro de un proyecto y de ese proyecto había un rubro para pago de capacitadores. Y yo era uno de los capacitadores. Y ahí me dijeron, Damián, me conectaron, Damián, hay este proyecto, necesitamos capacitadores, estarías dispuesto tú a capacitar, este es el costo ahora, y ese es el tiempo, mira, y entonces yo dije, y claro, tenía que elaborar el módulo y todo ese asunto, y dije, encantado, dame tiempo para armar el curso, la capacitación, cuenta con eso, ¿para cuándo es? Y me dan el calendario de exactamente cuándo yo tenía que dar y a qué momento. Y entonces, en ese presupuesto de ese proyecto estaba ya estipulado el pago a los capacitadores. Y yo formé parte de eso y digo, yo sé cómo es eso, no sé. Y a mí, al final, bueno, después de todo, ellos dicen, yo ya me acuerdo, acabé la capacitación y todo, y de acuerdo al programa, yo tenía que ya cobrar. Y como era en el municipio, ¿no?
se demoraron un buen tiempo en pagar, pero pagan, porque ya les digo, no, allá los municipios son buenísimos para planificar, y cogen gente y pagan lindo. Yo encantado, fui, pasé, creo que 6 meses estuve en eso, y bueno, o sea, el municipio tenía de acuerdo al presupuesto, decir, ¿saben qué? Para este rubro sí está presupuestado, pero para que el municipio dé la plata tiene que estar en tales y tales fechas. Entonces, ¿sabes qué? Está planificado para tal fecha. Cumplimos con eso, y sin embargo, no suelen, como les decía hace un momento, ¿no? Son buenísimos para planificar, buenísimos para organizar, pero pésimos para ejecutar, pésimos para ejecutar, sobre todo en los asuntos financieros, ¿no? Por eso a la mayoría de gente no les gusta trabajar con los municipios. ¿Saben? Además, hoy por hoy estamos viviendo una serie de ilícitos que se dan con los municipios y recuerden ustedes de ahí con los hospitales, ¿no? Cómo se desvían los fondos, sobre todo, y cómo roban, ¿no? Y es justamente, y tienen presupuesto, todo lindo en papeles, facilito. ¿Pero qué? Desviando todos los productos, como las noticias que nos llegan a nosotros, ¿no? Los insumos, las mascarillas, que las fundas que tenían que ingresar al seguro, nunca ingresaron, se fueron a la casa de la Dala Bucarán. Cosas rarísimas, ¿no? O a esos famosillos de la farándula guayaquileña. Allá estaban, esos riquillos que se enriquecen de una semana a la otra, ¿no? Todos parientes, amigos y vinculados con el gobierno y con la familia Bucarán. Entonces, fíjense en ustedes, o sea, es complejo, o sea, lindo realmente cómo planifican, pero nunca se ejecuta. Es lo malo. Yo les decía que no, que en cuanto a investigación y procesos, todo, nosotros, eso es lo que cojea en nuestro diario vivir. Lamentablemente es así. Y entonces, hay que ser muy, muy, muy rectos y honestos y hacer lo correcto siempre, ¿no? Ya les digo, y sobre todo más aún ustedes que están formándose, no critiquen, ¿cómo es? No sigan esos ejemplos, trabajen, que es lo mejor, ya. Entonces, con esto vamos al siguiente tema, que es, uy, no le he tenido ahí, pensé que le tenía preparadito acá, me he movido. Vamos. Es de 5 a 7, me faltan, no creo que vaya a alcanzar, pero vamos, hagamos el intento. Aquí está. La presentación de resultados. Aunque me estoy adelantando un poquito, pero hubiese preferido presentar proyectos. Escogí yo esta herramienta que tienen ustedes, ¿no? Este conjunto de diapositivas en cuanto a la presentación de la investigación. Son varios tipos de trabajos. Tomen en cuenta con esto, ¿no? O sea, no es solamente presentar resultados de su propia investigación, sino que también hay otros tipos de investigaciones y cómo se presentan también esos resultados de investigaciones. Entonces, acá les voy a presentar una serie de formas de presentar, ¿no? ¿Cómo se debe elaborar una ficha bibliográfica, por ejemplo, ¿no? En este sentido, la bibliografía, ¿no? Recuerden que nosotros en todo trabajo que en la actualidad se está llevando a cabo, ¿no? Está como general a nivel nacional las normas APA, ¿no? Y estamos, entre paréntesis, ¿no? Sujetos en la mayoría de instituciones educativas a guardar las normas APA. Pero eso no quiere decir que sean las únicas. Hay otras normas que también son importantes y son buenas. Y entonces ustedes también, si dicen, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo mucho, no me gusta mucho las normas APA. Estas son las que a mí me gustan y ustedes pueden plantear otras formas de plantear. Y no está mal. El asunto es que lo haga bien. Estamos. Como por ejemplo aquí, la bibliografía, está el apellido, la primera letra del nombre, el año, el título de la obra que dice sobre el nacimiento, el desarrollo y la demolición de los Pipers y está que pone, ¿no?
Golombek, entre paréntesis, con Demoliendo Papers, la tremenda, bueno, todo el nombre que tiene de acuerdo al libro, ¿no? Y el editorial, que son Buenos Aires y el siglo, el tiempo, ¿no? Y así son formas, ¿no?, de ir planteando la bibliografía. Les digo, lo más conveniente es no guardar las normas, ¿no? Pero la mayoría en general se pone el nombre del autor, el año, el título de la obra, en dónde fue impresa la obra, ¿no? Y la editorial. En caso de que usted está poniendo de pronto páginas, ¿qué número de páginas usted está nombrando? Son los ejemplos que estamos viendo en este momento. Hay otras formas también que son los textos científicos. ¿Qué es un texto científico? La estructura del texto reproduce de manera fiel la estructura lógica de la argumentación científica que se desea exponer. Esto es de acuerdo a Maleta. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Miren, usted su investigación, ¿no? Usted puede hacer ya, puede generar cortos como... Este es un texto prácticamente ahorita, ¿no? Un texto. Pero a qué hago referencia es que si ustedes tienen algo ya investigado, adelantado, ¿no? Y quieren ustedes ya hacer una publicación, ¿no? Lo pueden hacer, aún sin estar terminada la investigación. Pero hay algo que la gente está a las expectativas. Es como, por ejemplo, cómo se están transcurriendo las noticias. La gente quiere los posts. Rápido, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Y entonces unos da los breves, no da toda la noticia, pero da breves. Entonces, así mismo son los textos que uno puede generar y puede publicar, ¿no? ¿Cuáles son las características de los textos científicos? Carácter expositivo, o sea, expone lo que está investigando, líneas expositivas sistemáticas basadas en el razonamiento lógico y en la necesidad de lograr claridad en la exposición. ¿Qué nomás transmiten? Transmiten una argumentación racional basada en razonamientos lógicos fundamentados en datos empíricos, ¿no? Esos datos empíricos quiere decir que usted ya da por verdad lo que está usted leyendo o ya está publicando. A eso llaman los empíricos. Hay rigurosidad teórica y metodológica, ¿no? Quiere decir que lo que usted está exponiendo como un texto científico, no, primerito tiene que ser veraz, ¿no? Que la teoría le apoye lo que usted está exponiendo, ¿no? Y que esté perfectamente estructurado de acuerdo a una metodología. Eso exigen para que puedan publicarse en papers o puedan publicarse en revistas indexadas o revistas que están indexadas a las universidades. Tienen un valor agregado de originalidad, si usted escribe de una manera muy interesante, ¿no? Y que se destaque su manera de escribir. Unidad temática, que puede ser alusión a otros trabajos y tratar que con una variedad de materiales, pero construye una unidad organizada para el problema de investigación. Entonces, estos también son textos que se publican a más de las investigaciones, ¿no? Otras características de los textos científicos son coherencia argumentativa, argumentación dirigida a probar o fundamentar determinadas afirmaciones respecto a convenciones de la comunidad científica, relacionarlo con otros trabajos científicos y mostrar los aportes y la argumentación hecha para arribar a una conclusión original y fundamentada. Es decir, que no solamente hay proyectos de investigación para que vayan y consultan, también existen, les digo, ¿no?, los textos que son científicos, que también es una investigación que se publica, y estos son los códigos. Y aquí estamos viendo qué debe contener un texto científico. Tiene que tener un aparato bibliográfico, audiencia profesional, va dirigido hacia profesionales, entonces el léxico, la literatura que usted pone en su texto científico es también para personas que sean ya profesionales, entonces el texto va ahí. A veces suelen ser muy direccionados, ¿no? Arquitectos hablan para arquitectos, ingenieros para los ingenieros, los médicos para los médicos. Por ejemplo, esa palabrita que estábamos viendo nosotros con las dolores menstruales, eso es para la gente de la salud, por ejemplo, ¿no? Gente ignorante como yo en el sentido de salud y cosas, ¿no? De síntomas y cosas que tienen, ¿no? Sé que es un cólico menstrual, pero no sabía esa palabra que estaba ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un léxico que se da dentro de esos ámbitos profesionales. Es por eso hablamos de un lenguaje adecuado a los profesionales con los que está dirigido ese texto científico.
sometidos a procesos de evaluación, por supuesto, pasa por un tamiz, pasa por un escrutinio para que pueda ser subido. Yo tengo, por ejemplo, creo que son unas 4 publicaciones que tengo yo en revistas indexadas, ¿no? En revistas especializadas sobre diseño, he hablado yo. Ahí están. A veces me sabe llegar al correo electrónico, me dicen que me han citado, ¿no? En ciertos libros o en ciertas investigaciones me han citado a mí, ¿no? De lo que yo he publicado o de los trabajos que yo he desarrollado, me han sabido estar. Y créanme, yo cogí, me entré para ver quiénes me han consultado, quiénes me han citado. Entré y lamentablemente para mi propia investigación, o sea, para mi publicación tenía que pagar para leer mi propia publicación. Claro que son estrategias, ¿no? que tiene el Internet para sacar dinero. Entonces, a uno le conviene que le citen, ¿no? Cuando usted hace una publicación. Y entonces, en cierta manera, a usted le van conociendo. Les digo, a mí, por ejemplo, perdonen que hable de mí, pero es la experiencia que yo tengo. Cuando uno tiene un cargo, ¿no? Y es bueno tener comunicación con la gente que tienen iguales grados. En otros países tienen otras experiencias y cruzar experiencias es muy beneficioso para uno, ¿no? Y entonces les digo, esa apertura que uno tiene al publicar ciertos trabajos o al decir, miren, esto es lo que estoy haciendo en el ámbito académico, ¿no? Y a alguien en otro lado del mundo le interesa lo que estás haciendo y dice, ¿sabes qué? Nos gustaría que vengan y nos des una conferencia de lo que estás haciendo. Y uno dice, encantado, ¿sabes? Pero, y dice, ¿sabes qué? Ya se le mandan con el pasaje, el cronograma, y lo que tiene que hacer uno es pedir permiso en la institución para que la autoricen a salir. Entonces, en ese sentido, miren, yo he tenido mucha suerte, ¿no? De viajar a 7 países, ¿no? Para poder ir y dar conferencias, ¿no? Justamente por esa manera de conectarse con nuestros benditos, ¿no? Porque les digo, benditos textos científicos o lo que uno publica o lo que uno de pronto tiene relaciones con ese tipo de trabajos. O sea, realmente es muy beneficioso. Los géneros de discurso, géneros o textos breves que también existen. Miren, aquí está lo que le estaba mencionando en ese momento. Artículos o ponencias. Yo publiqué ponencias y también un artículo con relación a mi proyecto para mis 2 proyectos de las maestrías. Yo publiqué y eso se hizo y entonces llaman a esos los artículos que se publican. Y miren, textos breves, artículos o ponencias, artículos de investigación, artículos de revisión bibliográfica, artículo teórico o metodológico, e introducción crítica y panorámica de un texto o recopilados. Los textos que son más extensos son los tesis doctorales, libros expositivos, libros de textos para enseñanza. De pronto, miren, su investigación puede llevarle a que usted sea técnico en algo. De pronto, su investigación le puede llevar a escribir un libro, ¿no? Eso es muy beneficioso, o sea, realmente la investigación es abrir puertas, ¿no? A oportunidades. Otro tipo de publicaciones que se puede generar son los abstracts, que son resúmenes de proyectos que ya se ha hecho, los pósters, también son lindos los pósters de hacer. Y me acuerdo que también para graduar en la maestría en la Universidad de Las Palmas también me hicieron hacer un póster y eso fue interesante, que eso se publica más rápido que un artículo publicitario o un artículo, ¿no? Científico. Comentarios sobre artículos o libros del autor. Ustedes pueden hacer comentarios y le estarían felices de que usted comente de alguna obra, quieren saber su opinión, ¿no? Reseña del libro, se lee un libro y dice, miren, este libro trata de esto. Es bueno hacer reseñas de libros para poder, entre paréntesis, seducir a otros lectores para que se inclinen a leer esos libros, ¿no? Hay autores que se buscan gente que haga reseñas de sus libros para que se publiquen más libros o se vendan más. También son estrategias, ¿no? Propuestas de proyectos de investigación, que es lo que estamos nosotros haciendo. Entonces, los artículos o papers, ¿no? Se dirigen generalmente a revistas científicas, son breves, pueden ser de parciales o completos respecto a la presentación de resultados de la investigación. Toda investigación tiene que elaborar un papers o un artículo. Su proyecto de investigación, vayan pensando que les van a exigir que hagan el papers o hagan el artículo, ¿no? Que va aparte. O sea, usted tiene que hacer el artículo aparte. Va dentro del proyecto, como en algunos casos, va dentro del proyecto mismo o le ponen aparte. Va aparte el artículo y eso pasa por un tamiz, también les digo, por un escrutinio y dicen, ¿sabes qué? Esta investigación
este artículo es demasiado bueno para que se quede en la biblioteca. Entonces le publican, y eso es muy bueno, ¿no? Son sometidos a evaluación a través de un sistema de referato, o sea, hay árbitros ahí, generalmente a doble ánimo y dirigido por los editores de las publicaciones. Los tipos de artículos científicos son artículos para revistas, notas de investigación, introducción crítica o panorámica del texto de una recopilación de textos, ponencias para congresos o en congresos, comunicaciones breves, pueden ser comunicaciones de avances de investigaciones o comentarios de artículos de otros sobre críticas realizadas a su propio artículo. Hay artículos sobre artículos, críticos sobre los artículos, ¿no? También eso es interesante. Es bueno que le refuten a uno y saquen otra cosa. Si ustedes le obligan a hacer un nuevo artículo, ¿no? O a refutar lo que le están criticando a su artículo, eso también es muy lindo. Hay un artículo sobre diseño, ¿no? Hay una revista. Ahí pueden ustedes buscar. Etapas de un ciclo de desarrollo. Primerito es el borrador de discusión, circula entre colegas para recibir comentarios o críticas que se piden o citar. Fíjense en el presentar un borrador. Ustedes están haciendo esto prácticamente con lo que les digo que valide su instrumento de investigación. El hecho de que usted ya cruce con un compañero y le valide, le lea su cuestionario, es un borrador. Y en ese cruce de colegas, uno puede mejorar los escritos, ¿no? Por eso es bueno compartir mientras esté en borrador, ¿no? Obviamente, verán, uno se busca amigos que hablen bien, ¿no? Pero lo mejor que puede hacer es irse donde la gente que sabe, profesionales que sean súper imparciales para que lean sus artículos. Documento de trabajo, es más elaborado, pero no pasó por el referato, se publica generalmente dentro de la institución o pertenecen a investigadores. Por ejemplo, el proyecto que les decía yo para que se introduzca género y legislación en la católica, ¿no? De aquí. Yo presenté ese proyecto. O sea, yo le ofrecí ese proyecto, ¿no? A la católica para que ya se aplique, y eso fue al CES, y bueno, en fin, es una de las más asignaturas, ¿no? O sea, eso pasó, eso fue bueno. Para uno, como el autor del proyecto, es muy bueno, y también se beneficia a una institución. Entonces, si ustedes hacen algún trabajo investigativo que le beneficie a usted y le beneficie también a la institución, créanme que eso es un plus, ¿no? Para las recomendaciones, se abren puertas, en fin. El proceso de publicación se ajusta a las normas de las revistas elegida en vías de editores, quienes envía editores quienes reenvían a uno o más árbitros para la evaluación. Es decir, pasa por un tamiz todo esto lo que estoy diciendo, ¿no? Cuarto, aceptado por la publicación, se cita como en la prensa, publicado en el caso de que las ponencias suelen realizarse con la selección para un público en actos de congreso, ¿no? Tercero, clases de artículos científicos, de investigación, de revisión bibliográfica o estado del arte, artículos teóricos o metodológicos. Aquí también a veces, fíjense que los artículos también están ligados al tipo de investigación, ¿no? Dice revisión bibliográfica o estado del arte. Estado del arte es en qué nivel están los conocimientos en ciertas disciplinas o categorías. Por ejemplo, ¿cuál es el estado del arte de la salud? ¿No? Todo lo que se ha dicho en teoría o que se sabe sobre la salud, ese es el estado del arte. Entonces, no piensen que cuando se habla de estado del arte, estamos hablando de arte, no de pronto de cuadros, de esculturas, de música o de poesía, no. Hablamos de toda la teoría que está construida sobre una disciplina o una profesión. A eso se llama estado del arte, ¿no? Los artículos teóricos o metodológicos, obviamente, como les digo, ¿no? Sobre todo en la construcción de estas investigaciones, en aspectos técnicos, ¿no? Conceptuales, los esquemas con los cuales se elaboran estas investigaciones. Entonces sirven como aportes metodológicos también, ¿no? Porque los conceptos a lo largo de la historia van cambiando, siempre se van modernizando, ¿cómo es? Evolucionando también los conceptos. La estructura de un paper es el título, el resumen o abstract, palabras claves, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, argumentación y la bibliografía. Ese es otro tipo también de presentarnos son los papers. Tenemos otros que son las reseñas, los abstracts, los resúmenes, los pósters, los comentarios que ya les había explicado hace un momento en qué se tratan, ¿no? Simplemente
estamos ampliando en cuanto a qué tipo de investigaciones y cómo se publican o se redactan esas diferentes publicaciones. ¿Qué son las reseñas? Tratan de manera breve un texto en particular, no discuten un problema, sino que parten de un libro determinado recientemente publicado y analizan su contribución al problema que aporta, no aborta, que está tomando en cuenta, al abordar. No es el lugar para una refutación de lo postulado por el autor. Se realiza una valoración de solidez, la elegancia, la claridad, la presentación, la importancia teórica, la práctica de contenido, etcétera, ¿no? Abstracts o resúmenes de los proyectos. Es decir, el resumen es todo lo que se ha hecho en una investigación en un pequeño texto. Informan brevemente sobre el objetivo, la metodología, los resultados y conclusiones del trabajo. Cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de grado y dicen abstract, quiere decir que usted en ese abstract tiene que resumir todo lo que ha hecho usted en su proyecto en ese abstract. ¿Qué nomás es? Está diciendo, es un informe objetivo, breve, sobre la metodología, los resultados, las conclusiones del trabajo. ¿Qué son los pósters? Es una presentación visual de características y resultados de la investigación. Es como decirle como una pequeña diapositiva de todo lo que usted ha investigado y que puede ver simplemente en un solo cuadro. Eso es un póster, ¿no? ¿Qué nomás entran? Textos, entran diagramas, entran cifras o estadísticas, gráficos, entran en un póster. Los comentarios o notas, generalmente para comentar el artículo de otro investigador, el autor puede contestar en el mismo espacio como una réplica o no, ¿no? Y así pueden ampliarse, porque puede tener un montón de críticas. Imagínense que se ponga a responder a todo el mundo. De todas maneras, mientras esté en la boca de todo el mundo, usted se hace famoso. Y eso es bueno, en cierta manera. Comunicaciones breves, presentaciones, propuestas de investigación y los informes. Las comunicaciones breves, usuales en las ciencias naturales, como los pósters para que predomine el texto. Ahí hay más texto que otra cosa. Las presentaciones, como les decía a ustedes, lo que estábamos haciendo, las 25 diapositivas, para presentar su plan, esa es una presentación. Para ser expuestas de forma oral, con soporte informático, generalmente se pueden usar mapas conceptuales, diagramas, ilustraciones. Justo lo que les había mostrado y que nosotros en la práctica hicimos con aquello de las 25 diapositivas, que era la práctica 1. Propuestas de investigación se envían para ser reevaluadas por comités científicos encargados de asignar recursos para investigaciones con el fin de obtener respaldo institucional o financiero, una variante con los proyectos de tesis. Esta propuesta de investigación que dice, esto es lo que yo les había comentado, me acuerdo a ustedes la semana pasada. Yo presenté una propuesta de investigación, una propuesta para poder mejorar las condiciones de la laguna Yaguarcocha, para hacer ahí un hall, no sé así, en el pleno frente de Yaguarcocha. No me queda entrar porque quiero esperar que pase. Eso le presenté a la alcaldesa, ¿no? ¿Con qué fin? Para que se haga la investigación y haya los rubros que se pueda conseguir hacer el malecón de Yaguarcocha. Tengo el nombre, tengo la propuesta de diseño y todo les mandé yo en una presentación, ¿no? Les mandé esto. Entonces, eso es trabajar. Los informes que son dirigidos en diversas personas, organismos, muestran el progreso del trabajo como algo realizado. Cuando los otros les pido a ustedes la tarea 1 es un informe de algo que ya se empezó a trabajar. Básicamente eso es un informe, ¿no? Los avances de cómo se va generando el trabajo. Lo que nosotros hemos hecho a lo largo de aquí hasta aquí, esas tareas, esas prácticas son informes, porque son avances de trabajos que hemos venido realizando. Textos extensos, son sistemáticos, cobertura temática más amplia y evidencia empírica más detallada. En eso tenemos las tesis, tenemos los libros, tenemos los informes técnicos y tenemos libros de divulgación científica. Ustedes saben lo que es una tesis, ¿no? Aportan al conocimiento original de tipo teórico o empírico, se pueden ver en versiones más amplias, ¿no? Muchas veces las tesis suelen ser, ¿no? para tener ciertos grados en cuanto a lo académico, ¿no? A sacar un doctorado, sacar una maestría. Pero en realidad las tesis no solamente sirven para eso, sino son propuestas, ¿no?
ideas que se generan a través de una tesis y que usted puede publicar, ¿no? Y luego sacar los libros. Entonces, usted tiene una tesis de algo, lo hace, lo publica, lo desarrolla, y no necesariamente es para graduarse, sino que desarrolla usted una tesis. Es muy buenísimo no tener tesis. Como tener ensayos también es importante, ¿no? Los libros en general no son sometidos a este escrutinio, ¿no? El libro usted publica y se acabó. Puede recibir críticas, sí. Otros son manuales. Miren, aquí están lo que usted podría hacer como solución de problemas, miren. Manuales, libros, textos de tratados. No son originales como material secundario, pero para la investigación. Mira, aquí dice, ¿no? Manuales pueden hacer, ¿no? Informes técnicos dirigidos a usuarios o clientes, no a la comunidad científica, ¿no? Su investigación puede ser un buen informe, puede servir como una herramienta, como les decía, ¿no? Metodológica. Libros de divulgación científica son dirigidos al público mucho más ampliado, ¿no? ¿Qué nomás tiene? La tesis aquí, este es una serie de contenidos que tiene la tesis, la tapa de la cubierta, la carátula, la información administrativa, tiene un prólogo, tiene un resumen, tiene una tabla de contenidos, tiene una lista de cuadros o mapas, tiene el texto principal, tiene la lista de referencias bibliográficas, un índice analítico, el apéndice y los anexos. Son los contenidos de una investigación, ¿no? En cuanto a una tesis, que nomás decís, miren que hay, miren, eso es como son como los planes. Hay varios tipos de esquemas, ¿no? Esta es una de ellas, una estructura. Tienen la carátula, la dedicatoria, el índice, resumen en español, resumen en inglés, introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones, y por último la bibliografía. ¿Qué más existen en cuanto a escritos? Tenemos el documento científico, que son primarios y secundarios. Los primarios son artículos publicados en revistas con referatos que han pasado por un tamiz de escogimiento, ¿no? Para aprobarles o desaprobarles. En eso son las tesis doctorales, libros, monografías, también cuando son evaluados. Con menor jerarquía son las que ponencias en congresos, esos pasan menos. También pasan por un escrutinio, pero sí, no las ponencias. ¿La aceptan o no? La Universidad de Palermo constantemente mandan a que se publiquen artículos, ustedes le piden, usted manda, y de pronto les agradó, les invitan para que vaya usted como ponente. Lamentablemente le aceptan, a mí me han aceptado un montón de veces, pero no le pagan los pasajes ni la estadía, entonces se queda en eso, ¿no? Entonces, pero es bueno saber que uno tiene acogida por allá también. Secundarios, tratados y libros de textos, informes técnicos, obras de divulgación sin aporte a conocimientos científicos dirigidos a un público mayor, ¿no? El por qué y para qué publicar, ya les dije hace un momento, yo les expliqué, ¿no? Lo importante que es publicar. No solamente hacerse famoso o reconocer, sino es interesante que usted colabore, que usted pueda participar en nuestra sociedad con unos aportes científicos importantes. Saber lo que está sucediendo, saber lo que está pasando a través de la investigación, ¿no? Hay gente que está ávida de conocimientos en cuanto a lo que sucede. Entonces, no le tomen ustedes, no le echen de a menos su trabajo. Vamos a quedar ahí porque ya me toca entrar al otro curso, así que les voy a pedir que me disculpen, ¿no? Porque ya me toca entrar al siguiente aula. Por el momento vamos a dejar de grabar, ¿no? Y les voy a quedar en